Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. La Iglesia Evangélica Bautista de Río de Águilas pues tiene el placer de poder presentar esta conferencia sobre esos principios que ayudan para que un matrimonio funcione. Está enfocado en matrimonio. Y damos gracias al Señor por poder estar aquí, por los conferenciantes que hoy nos visitan, que es Juan Varela y su esposa María del Mar. Ellos se van a encargar de darnos las conferencias. Tienen muchos años de experiencia, no solo en la orientación familiar, sino también en la formación. Ellos fundaron un instituto que se llama Instituto de Formación Familiar desde el año 2005 y ahí preparan, capacitan a líderes, a profesionales para la orientación familiar. Por lo tanto, pues tienen mucha experiencia y damos gracias al Señor que puedan estar aquí con nosotros. La conferencia se va a dar en dos partes, por lo que después de la primera habrá una pausa para que podamos estirar las piernas, podamos ir al servicio y de esa manera pues esperar a la segunda. Nos hubiese gustado poder ofrecer alguna bebida, pero por protocolo COVID no está permitido, porque no podemos bajarnos las mascarillas, entonces no vamos a poder ofrecer ni café ni agua que nos hubiese gustado. De todas maneras, si alguien tiene una necesidad muy urgente, pues enfrente tenemos un bar que en cualquier cosa pues siempre se puede utilizar. Estamos todos un poco desperdigados, no sé si preferís juntarnos todos un poco hacia adelante, creo que sería mejor, de todas maneras lo dejo a vuestra elección. Y nada, pues vamos a comenzar. Quiero pedir a Juan Varela si puede ir pasando adelante. Vamos a hacer una pequeña oración, como es nuestra costumbre, pedirle al Señor pues, que dirija este tiempo y lo que nos van a enseñar pues realmente pueda ayudarnos, ¿no?, a poder sacar adelante este maravilloso ministerio que es el matrimonio. Entonces damos gracias. Señor, te damos las gracias por este momento, por estar aquí. Le damos las gracias por Juan Varela y su esposa María del Mar. Le pedimos, Señor, que lo que van a traernos pueda ayudarnos para que podamos seguir hacia adelante en el matrimonio, en el hogar. Te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. David, gracias. Voy a quitarme esta cosa. En primer lugar, esto funciona, parece que todavía no, ¿verdad? Ahora sí. Ahora tampoco. Ahora sí, ¿verdad? Buenas tardes, en primer lugar. Sí, la verdad es que andamos un poco desperdigadillos. Unos saltan por el sur, otros por el norte. Parece que a las personas les cuesta sentarse aquí. No vaya a ser que les pregunten algo. De todas formas, nosotros cuando preguntamos algo siempre lo hacemos a los de las filas más traseras. Si es el motivo por el que ustedes están tan atrás, seguramente cambiaremos la jugada. Bueno, ante todo, un servidor y su esposa, que está por ahí abajo, estamos aquí no como conferenciantes, no estamos aquí como personas expertas en cuestiones familiares, no, ni mucho menos. Estamos aquí simplemente como dos personas que están en el camino. Todos nosotros, ¿no? Todos estamos en el camino. Y últimamente nos ronda mucho en la cabeza el Salmo 101, en su verso 6, ¿no?, que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y mira, ahí estamos tú y yo. Cada uno tenemos nuestra historia, que se compone de luces, pero también de sombras. Y no son malas las sombras en principio, ¿eh? Hay un proverbio por ahí que dice que si siempre brillara el sol, esto sería un desierto. De manera que los días grises y los días de lluvia no nos tienen que dejar perder la perspectiva de que vendrán días mejores, ¿no? Entonces siempre nos gusta decir que nosotros no somos expertos en el asunto de la familia, somos unos caminantes más, como cada uno de vosotros. A día de hoy, con nuestros 27 años, y aquí hay muchos que seguro lleváis muchos más de matrimonio, a día de hoy María del Mar y yo seguimos con nuestras luchas, seguimos con nuestras historias, pero ahí estamos, en el camino de la perfección. Y ahí nos gustaría que te sintieras tú también en el camino. Ninguno hemos llegado, ¿eh?
Y recuerda que los caminos a veces son un poco tortuosos y un poco complicados, pero ahí estamos, todos, en el camino de la perfección. Bueno, la charla, lo que vamos a compartir hoy, que lo haremos en 2 partes por aquello de tener un descansito, más o menos yo diría que estaremos hasta las 6. Estamos hablando de hora 10 minutos, ¿no? Y tendremos un descansito y después continuamos, creo que tenemos más o menos hasta las 7, Davis. Sí, 20 minutos. Hasta las 7:20, ¿puede ser? ¿Prefieres? Sí, para el final 7:20. Sí. Vale, ok, sí, pues vamos viendo. Bueno, lo que queremos compartir forma parte de lo que María del Mar y yo escribimos, este libro, que tenemos por ahí algún ejemplar, por si alguien quiere. Tu matrimonio sí importa. Y el sí está en negrita, subrayado y el doble del tamaño, por una razón muy simple. Porque tu matrimonio sí importa. Es un libro escrito desde la apologética de la familia. Es decir, desde la defensa, probablemente, de la que es la institución más machacada, atacada, devaluada, falsamente ampliada, que es el matrimonio y que es la familia, ¿no? Prácticamente todo lo que vamos a compartiros está en nuestro libro Tu matrimonio sí importa, que lleva por subtítulo Claves y claros en la relación de pareja, ¿no? Porque hay ambas cosas. Y repito, de ambas cosas se nutren las buenas relaciones matrimoniales, ¿eh? Aquí un buen matrimonio no es el que no tiene nunca problemas, eso es mentira simplemente, o uno absorbió la personalidad del otro, ¿no? Los buenos matrimonios precisamente se forjan en el crisol de las dificultades. Los buenos matrimonios precisamente se forjan cuando son capaces de pasar situaciones complicadas juntos. Y el peso de experiencia y de unidad que provoca el superar una situación complicada hace que esa pareja gane unidad y profundidad en sus raíces de compromiso. Aquí no hay otra fórmula. Para crecer como personas y para crecer sobre todo como matrimonio, solo se necesita una cosa muy simple: trabajo. Los buenos matrimonios no surgen de forma espontánea, ¿no? Requieren trabajo y además trabajo diario, ¿no? Porque diariamente nos vemos. De manera que tu matrimonio sí importa. Y yo lo enfatizo para cada uno de vosotros, ¿eh? Tu matrimonio sí importa. Y le importa mucho a Dios, pero también le importa al enemigo de nuestras almas, que es alguien muy interesado en que tu matrimonio se destruya, se rompa, la rutina, los problemas, las tensiones. Perdón, y por eso no lo tenemos que permitir. Bueno, vamos a hablar de conflictos, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de tensiones. De pronto, como si nos aconteciera algo extraño. No, porque son las piedras naturales en el camino de toda relación, ¿verdad? Tensiones, crisis, problemas. Yo recuerdo con María del Mar, cuando al principio teníamos grandísimos problemas por pequeñas tonterías. Y con los años hemos aprendido con los años a reírnos de cosas que antes nos causaban tremendas tensiones, ¿no? Pero bueno, ese es el peso de experiencia, ¿no? Además, en el matrimonio, yo creo que Dios es especialista en convertir heridas, que duele, herida duele, pero Dios es especialista en convertir heridas en cicatrices de esperanza y de experiencia, ¿no? Y repito, así se van forjando los buenos matrimonios, ¿eh? A base de crisis superadas, a base de cicatrices que ya no duelen y nos dejan un pozo de experiencia y de esperanza, ¿no? En la vida. Bien, en todas las familias, es el típico refrán, ¿no? En todas las familias se cuecen habas y en Asturias lo rematamos. ¿Sabes cómo lo rematamos, David? Tú que eres medio asturiano. En todas las familias se cuecen habas y en la mía, ¿cómo? ¡A calderar! Lo de caldereta, bueno, caldereta es un potaje de pescadito muy rico que sale por ahí también, por el norte, ¿no? En todas las familias se cuecen habas, en todas. No hay ni una sola familia que no esté exenta de problemas, ¿no? Porque forma parte de la vida matrimonial. Bien, ¿por qué es importante la familia? ¿Por qué es importante el matrimonio? Bueno, en primer lugar, todos pertenecemos a un sistema familiar. Aquí nadie se cayó de una higuera, ¿verdad? Todos nacimos de una mujer
Todos hemos tenido un padre, una madre, cada uno tiene sus circunstancias personales, particulares, puede ser que no hayamos conocido, que nuestro papá falleciera, cada uno tiene sus historias particulares, pero todos hemos nacido de un sistema familiar, mira, por lo menos hasta ahora, porque con esto de la ideología de género, con esto de la implicación en la biología, con esto de los niños probetas, ya uno no sabe por dónde va a derivar, o mejor dicho, a degenerar, ¿no? Pero mientras tanto, todos nacemos dentro de un sistema familiar. Dice ahí que la familia, esto tiene puntero, creo, la familia, y es verdad, es el primer marco de relaciones del ser humano. Lo que tú eres hoy tiene muchísimo que ver con lo que te dijeron o con lo que no te dijeron tus padres. Lo que tú eres hoy está directamente relacionado con lo que imprimieron tus padres en los años impresionables de la niñez. Recuerda que de 0 a 12 años es cuando el barro de la personalidad de un niño está más moldeable. Todo lo que imprimamos en la vida de un niño entre 0, casi me atrevería a decir entre -8 meses, porque hay vida intrauterina, y 12 años, ahí, en esa franja de edad, se imprimen huellas que van a perdurar durante toda la vida. Porque hay una frase que nos gusta mucho, a María del Mar y a mí, que dice que somos producto del pasado. Es verdad, somos producto del pasado. Repito, de lo que nos dijeron o de lo que no nos dijeron, de lo que nos hicieron o de lo que no nos hicieron. Pasa que la frase, si terminara ahí, sería una frase un poco pesimista, ¿no? Pero tiene una lectura. Somos producto del pasado, pero no prisioneros. No somos prisioneros del pasado. Podemos cambiar, podemos romper pautas equivocadas aprendidas en el contexto de nuestra familia origen. Podemos inaugurar como matrimonio, si estamos en pleno desarrollo del mismo, criando a los hijos, podemos inaugurar nuevos hábitos distintos a los que de pronto recibimos en nuestro contexto familiar y que quizá no fueron tan buenos, ¿no? Entonces, la familia es el primer marco de relaciones del ser humano. De la familia recibimos las claves, esto tiene que ver con lo que acabamos de decir, de la familia recibimos las claves para interpretar la realidad. Ahora, la familia provoca o la familia crea las lentes con las que vamos a mirar la realidad, nuestros propios conceptos de normalidad, que de pronto nos pensamos que todo el mundo tiene que mirar igual que nosotros, pero cada familia es un mundo, ¿no? Esta es una frase para enmarcar. El hogar imprime un sello imborrable. Esta es la realidad, ¿eh? El hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. Y esto quiere decir que ese sello a nosotros, si es que todavía estamos criando a nuestros hijos, aunque el nivel de edad ya está un poco más mayorcito, casi más bien hablamos también abuelo, ¿verdad? Pero la familia imprime un sello imborrable para toda la vida y a nosotros nos toca decidir qué tipo de sello queremos imprimir en nuestros hijos, en aquellos que van a ser portadores de la antorcha de la nueva generación o en nuestros nietos. Aunque bueno, lo de abuelos, ¿cuántos sois abuelos aquí? Ya, bueno, algunos, ¿no? ¿Algunos? Julio, ¿tú eres abuelo? Sí. Bueno, chica, muchacho, ya me sorprendiste. ¿Sabes lo malo de ser abuelo, Julio? Que te tienes que acostar con una abuela todas las noches. ¿Y la abuela con quién se acuesta? Claro, lo que aplica para uno, ¿verdad? ¿Por qué decía lo de abuelo? Sí, porque el abuelo ya está en un papel no tanto de educar a los hijos, sino casi de consentir, ¿no? Ya cumplió el papel de padre, pero que el hogar imprime un sello imborrable es clarísimo, ¿no? Y luego algo que nosotros trabajamos mucho, y es que todo, absolutamente todo, en la Biblia se interpreta en clave familiar. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la Biblia es nuestro manual de ética, la Biblia es nuestro manual de conducta, ahí están escritas las claves, no solo para un matrimonio exitoso, sino para una vida exitosa, ¿no? Entonces, todo lo que está en la Biblia, en primer lugar, tenemos que entenderlo, vivirlo y aplicarlo en clave familiar. Por una razón muy simple, ¿eh? Porque dice la Biblia: amarás a Dios sobre todas las cosas.
y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Lo sabes? Tu prójimo es tu próximo, aquel que está más cerca de ti casi las 24 horas del día, o por lo menos todos los días. Es decir, nuestro prójimo, nuestro primer próximo o primer prójimo suele ser nuestra pareja, es decir, nuestro entorno familiar, ¿no? Por lo tanto, la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en clave familiar. Si no, no sirve. Si no, no vale. Como un niño que su papá era pastor y está en la iglesia y de pronto termina el culto y el niño se sube ahí al púlpito y empieza a tirar del púlpito, ¿no? Y llega otra persona a la iglesia y le dice: Chacho, ¿pero por qué te quieres llevar el púlpito? Y el niño, con la ingenuidad que tienen los niños, le dice: me lo quiero llevar a mi casa, porque mi papá no es el mismo cuando está aquí detrás que cuando está en casa, ¿verdad? Por eso la consecuencia, la integridad, no se demuestra en la iglesia y en el templo. Se demuestra en el primer contexto social de relaciones que nosotros tenemos y que es el hogar. O sea, si nuestro cristianismo no funciona en nuestro hogar, no sirve. Da igual que vayamos a la iglesia, cumplamos con las fiestas de guardar, no sirve. Porque es precisamente en el hogar, Salmo 127.1, si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican. Vamos, pero por una razón muy simple, ¿no? Porque cuando yo me compro una cafetera, pues yo para aprender a usar la cafetera me tengo que leer el manual de instrucciones. Y como Dios creó el matrimonio, y vamos a ver dónde lo creo, que la mayoría lo sabéis, pues tendremos que leer el libro de instrucciones para saber cómo manejarnos correcta y adecuadamente en nuestros matrimonios. Máxime, cuando hay otros libros de instrucciones por ahí que nos están lanzando otras claves, ¿no? De vivir el matrimonio, de la fidelidad o la falta de la misma, y otros muchos conceptos que lamentablemente ya se están filtrando en la iglesia. Dicho sea de paso, luego vamos a abrir un tiempecito de preguntas, ¿eh? El que avisa no es traidor. Y si ustedes no tienen preguntas, pues yo tendré que preguntar. De manera que prepárense y aunque sea para que no les pregunten a ustedes, prepara ahí alguna cosa para preguntar, ¿no? Porque la idea es que pudiéramos después tener, si no un diálogo, sí por lo menos que no nos queden dudas, si hay alguna cuestión que os gustaría que ampliáramos, quizá no la sepamos resolver, la duda o la pregunta, pero las preguntas abren puertas. Y a veces las preguntas dan información que de otra forma, de pronto nosotros no se nos escaparía y no la daríamos, ¿no? Por tanto, todo, absolutamente todo en la Biblia. Voy a beber un poquito de agua porque me da... sí, perdón. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Solo voy a mencionar el Génesis y voy a terminar en Apocalipsis, porque si no nos tiraríamos aquí el tiempo que nos resta, ¿no? La palabra dice en Génesis 2.18, un versículo muy importante y muy interesante, ¿no? Dice, Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice después? Usted no lee la Biblia. No me diga que no sabe qué dice Génesis 2.18. Es que mire, los lugares nos condicionan, ¿eh? ¿Sabe usted dónde está sentado? En un sillón como muy cómodo, como más tipo cine, y eso también nos condiciona. Si estuviéramos con una serie de sillas así alrededor, fluiría de otra manera, ¿no? Yo entiendo. Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Yo? Sí. Isabel, querida, ayuda idónea, porque alguien va a tener que fregar, lavar y planchar la ropa. Claro, ayuda idónea. Y es que bajo una lectura superficial, eso de ayuda idónea, de pronto podría parecer que aquel varón es el rey del mambo. Y la mujer, hombre, pues eso, una ayuda idónea. Fíjate qué interesante, porque la Biblia tenemos que leerla siempre dándole una doble mirada, ¿eh? Porque si nos quedamos con lo superficial, a veces no entendemos la profundidad del texto. La palabra ayuda idónea
en latín es ad yugo, es decir, con el mismo yugo. Ya sabes lo que es un yugo, el aparatico de madera que se le pone a los burros o a los bueyes, perdón por la comparación, para que vayan a la misma altura, para que vayan a la misma velocidad y para que vayan en la misma dirección. De ahí viene la palabra yugo, en el mismo yugo. Pero en griego, que es el idioma, ¿verdad?, oficial del Nuevo Testamento, en griego la palabra ayuda idónea se asemeja, fíjate qué interesante, al mismo término que Dios utiliza en Juan capítulo 16 y 17, cuando Cristo se está despidiendo de sus discípulos y les dice: yo me voy, pero no se preocupen, porque les voy a dejar. ¿Sabes a quién les iba a dejar? Al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos, que es el término griego, es decir, a la ayuda idónea, al complemento ideal. Mira qué interesante. El Espíritu Santo es la ayuda idónea del cristiano, es decir, el complemento ideal. Y ese mismo término real es el que se aplica a la mujer cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, complemento ideal. Luego llegaría San Agustín, en la cuna del catolicismo de aquellos tiempos, y espiritualizando un poquitito eso, pues San Agustín decía que el hombre no fue creado de la cabeza, lo cual indicaría superioridad, pero tampoco fue creado, perdón, la mujer no fue creada de la cabeza indicando superioridad, ni tampoco de los pies indicando inferioridad, sino que la mujer fue creada en las costillas, muy cerquita del corazón y en la mitad, indicando igualdad e indicando complementariedad. Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Y es real. Lo que pasa es que cuando lo bajamos a la realidad de nuestras vidas, hombre, la cosa se complica un poco, ¿no? Porque si no existiera, si no hubiera existido Génesis 3, otro gallo nos mandaría. Pero Dios marcó unos ideales que chocan frontal y directamente con nuestra naturaleza caída. Y el ideal, y cuando digo ideal me refiero a algo conseguible, ¿eh? Porque la palabra nos marca un ideal conseguible. El ideal que nos marca la palabra de Dios de pronto choca frontalmente con nuestra propia realidad marcada por el pecado, marcada por principios de egoísmo, de inmadurez, de mil y un cosas. Y la relación de pareja se complica. Por eso dice la palabra, el que ande en el camino, porque ahí estamos. Y a veces caemos. ¿Sabes qué hay que hacer cuando tú te caes en el camino? Te tienes que levantar, sacudirte el polvo, aprender del error cometido y continuar adelante. Y ese es el camino. Porque el que ande en el camino de la perfección, ¿verdad?, este me servirá. De manera que comienza la Biblia en clave familiar, ahí en Génesis 2:18, y termina en Apocalipsis, también en clave familiar. Por el medio hay muchas cosas. Si nos da tiempo hoy las mencionaremos y si no seguramente mañana. Finaliza la Biblia en el libro del Apocalipsis y finaliza también en clave familiar. Porque el final de nuestra historia, el final de tu historia y de la mía es muy sencillo. Un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver. Y Él va a volver engalanado con sus mejores galas para buscar a su iglesia, a la novia de Cristo. ¿Y sabes para qué? Esto no es un cuento chino, ¿eh? Esto es la profecía del Apocalipsis, que es real. Un día Cristo va a volver, y parece que va a volver pronto, por cómo se aceleran los tiempos. Va a volver para buscar a su iglesia, que es su novia amada, para participar eternamente de las bodas del Cordero. Esto me lo creo. De pronto como que nos queda muy lejos, ¿no? Y de pronto que bajo nuestra percepción espacio-temporal tan finita, eso del cielo, ¿verdad?, eso de la eternidad, como que nos queda muy lejano. Pero esa es nuestra historia. Ese es el final de nuestra historia. Y no es una historia para acabar bien un libro, no. Esa es la realidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice ahí 1 Corintios, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas.
Porque si hoy en día yo me paro a mirar lo que ven mis ojos, lo finito, lo temporal, apaga y vámonos. Pues la cosa no pinta bien. La cosa no pinta bien. Por eso en tiempos de crisis, o los tiempos de crisis, también son tiempos de oportunidades. Esa es la realidad, ¿no? De manera que todo, absolutamente todo en la Biblia se interpreta y se lee en clave familiar. Creo que tenemos también algunos versículos correctos. Ya hemos hablado de Génesis 2:18. Por cierto, hoy en día donde el concepto de sexualidad está tan depravado, tan machacado, tan falsamente ampliado, tan diluido, sería muy bueno entender que la sexualidad es creación de Dios, que se ha tergiversado hasta límites insospechados en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero Génesis 2:18 es también el nacimiento de la sexualidad y el nacimiento del género. Ya de paso, con tanta falsa información que por ahí se nos está dando, ¿no? Cuando dice la palabra no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, Dios crea un ser completamente distinto. Por eso estamos en contra del concepto de igualitarismo que nos quieren vender. Todos somos iguales, hombres y mujeres. Mentira. Tenemos que serlo en derechos, tenemos que serlo en oportunidades laborales, pero en cosmovisión de la vida, en biología y en talante a la hora de enfrentar la vida, somos completamente distintos. Y precisamente por distintos, complementarios. Y ese es el concepto. No somos iguales, somos complementarios, ¿no? Y eso es algo bien importante. En Génesis 2:18 nace el sexo, porque la palabra sexualidad habla de otro, del diferente, de alguien distinto a ti y precisamente por distinto, complementario, ¿no? Ahí nace, dicho sea de paso, el género. ¿Cuál género? El único o los únicos con los que Dios nos creó. Hombre y mujer, masculino y femenino. No hay más géneros. El género no es una construcción cultural. El género viene directamente relacionado con nuestra sexualidad biológica y no puede ser cambiada. Esa es la realidad. Génesis 2:18, por lo tanto, nacimiento del género, nacimiento de la sexualidad. María G., ¿tú te acuerdas, in illo tempore, 27, 28 o 30 años atrás, cuando Jaime Faso nos decía, ¿cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? ¿Tú te acuerdas, María? Dejará a su padre y a su madre y se unirá. Todavía se acuerda la pastora, claro. El versículo que más veces se repite en la Biblia, y recuerda que todo lo que en la Biblia se repite nos está indicando alto nivel de importancia. Lo que en la Biblia se va repitiendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quiere decir que es especialmente importante para Dios. Y efectivamente, el versículo que más veces se repite en la Biblia es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el versículo que instituye el matrimonio en sus partes principales. Dejar, antiguo núcleo familiar, para pasar a formar uno nuevo, unirse, sentido de amor sacrificial y con un componente de eternidad hasta que la muerte nos separe, dejarse, unirse y ser una sola carne. Y ahí en ser una sola carne está implícito el concepto de la sexualidad y el concepto de la intimidad. Sería interesante trabajar estos textos, pero tampoco es el propósito, por lo menos sí mencionarlos, ¿verdad? Ahí está, Génesis 2:24, la institución del matrimonio y la institución de la familia, con esos tres elementos claves. Y Génesis 2:25, que es un versículo, yo diría que poco trabajado. Génesis 2:25 nos está hablando del propósito de Dios para el matrimonio y para la familia. Dejará el hombre, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate, ese es el propósito que Dios tiene para la relación matrimonial. Llegar a tener una relación a un nivel tal donde hombre y mujer puedan estar desnudos física, emocional y espiritualmente y sentirse en territorio amigo, no sentir crítica, no sentir juicio, sentir que el otro es alma gemela conmigo. ¡Wow! Eso no es fácil de conseguir. Se llama intimidad. Y se conforma o se forma
a través de muchos días grises, a través de muchos días de sol, a través de muchas situaciones compartidas, unas complicadas, otras no tanto, y todo eso va haciendo de dos seres completamente distintos a lo largo de un camino lleno de trabajo, de dificultades y también de alegrías, evidentemente. Todo eso va formando el concepto de unidad y el concepto de intimidad al que todos somos llamados. ¿Fácil? No. Por una razón muy simple. Fácil no, porque en esta vida todo lo bueno cuesta. Y un matrimonio mediocre lo puede tener cualquiera. Pero un matrimonio de calidad exige sacrificio por nuestra parte, ¿no? Esa es la realidad. Y en esas estamos todos, ¿verdad? Bien, punto de partida. Todo esto que estamos diciendo, todas estas cuestiones de teoría bíblica son importantes porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿eh? Antes de que un acto sea hecho, ha habido un pensamiento que lo generó. Y un pensamiento bebe de aquello que leemos, de aquello que miramos. Por lo tanto, si nuestra mente, si nuestro tiempo también está en la lectura de la palabra, en leer libros relacionados con la vida cristiana, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante tener una ética adecuada aquí. Por una razón muy simple, mira, porque la palabra integridad, y tú y yo somos llamados a ser personas íntegras, ¿no? La palabra integridad se compone de dos conceptos: creencia y experiencia. Claro, la creencia es lo que me llega aquí cuando yo leo la palabra, no sé, cuando escucho una predicación, cuando leo un buen libro sobre algún aspecto de la vida cristiana. Todo eso forma parte de la creencia que llega a mi mente. Pero si se queda aquí, eso es teología hueca. No llega a ningún sitio. Por eso la creencia tiene que traducirse en experiencia, en vivencia. Y cuando eso ocurre, estamos ante el concepto de integridad. Qué importante la integridad, ¿verdad? Se compone de creencia y de experiencia. Y en el matrimonio es probablemente el primer lugar donde tenemos que aplicar esa experiencia. De pronto lo que leemos en la iglesia, la predicación que escuchamos, lo que oramos, las canciones, todo eso tiene que tener su primera aplicación dentro del contexto del hogar. ¿Eso es importante? No. Lo siguiente, ¿verdad? Porque sin esa creencia no hay experiencia, entonces no hay integridad. Y cuando la palabra dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, hay otras versiones por ahí que dicen, mis ojos pondré en los íntegros de la tierra, ¿no? Y el íntegro es aquel que tiene una creencia que está de acuerdo también con su experiencia. Mira, que nunca nos ocurra como aquella pareja de viejitos que se van al banco a sacar dinero. Y entonces llega un atracador y empiezan a pegar tiros y al viejito le dan un disparo en el oído. Llega la ambulancia, se lo llevan de urgencias y el guarda de seguridad que estaba allí le dice a la señora, le dice, señora, pero usted no está preocupada que a su marido le han pegado un tiro en el oído. Dice la mujer, yo, no, ¿qué va? Mire, conozco muy bien a mi marido. A mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. O sea, que nunca nos ocurra que la palabra de Dios nos entre por un oído y nos salga por otro. Porque esto no va de religión, no va de asistencia a reuniones, va de aplicar los conceptos que leemos y por tanto de ser íntegro, ¿no? Creencia, pero esa creencia hay que traducirla en experiencia. Y en experiencia práctica, en el día a día, ¿no? Y en la relación matrimonial. Filipenses 2:15 habla de que vivimos en una sociedad complicada para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como estrellas, como luminares. Es verdad que vivimos en una generación maligna y perversa. Vivimos en un mundo que cada vez se está complicando más. Segunda de Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro. Y en eso estamos. Los tiempos cada vez se vuelven más complicados. Cada vez vivimos en una sociedad más radicalizada en todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Ya estamos empezando a tener leyes que van en contra de lo que la palabra dice y establece. Y ya sabes que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con lo cual, no vamos a negar que vienen tiempos complicados. No lo vamos a negar, porque ya lo estamos comprobando, ¿no? Pero en medio de esos tiempos complicados, Dios nos da siempre la esperanza, porque toda crisis tiene sus oportunidades. Toda crisis revela en el corazón de todo ser humano una angustia por dónde acabaremos yendo. Muchas personas hoy en día se están preguntando qué pasará después de esta vida, ante la fragilidad de la vida por el COVID y toda esta historia. Mucha gente ya no puede basar su esperanza en las cosas horizontales, ni en la economía, porque es de posguerra, ni en las políticas, porque son un desastre, ni en la salud, porque está muy fragilizada. Entonces, como decía un gran predicador, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Y en un sentido es así. De pronto, cuando las cosas pintan muy mal, aunque sea por un sentido egoísta, muchos dirán, voy a clamar a Dios, no sea que exista y nos pueda librar de todo esto, ¿no? Por lo tanto, no hay que tener miedo frente a una sociedad que cada vez se radicaliza más, porque quien está con nosotros es el Señor. Y en Él tenemos que aprender a descansar. Aunque de pronto afuera sople el viento y el mar esté muy embravecido. Nosotros no tenemos que fijarnos en las cosas horizontales, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Y para ejercer una fe que no podemos ver porque nuestros ojos ven otra cosa, hay que orar y hay que leer. Mira, te acabo de dar la llave para una vida exitosa. Oración, lectura, pero bueno, como le gusta decir a María del Mar, oración. No basta solo con orar, hay que actuar también. Y esa es la realidad. Y en eso estamos. Por eso, de nuevo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Voy a quitarme el reloj para ir calculando bien la hora y no pasar. Perdonad, soy capaz. Ahora, lo vamos a poner aquí para que lo tenga de referencia. Bien, vivimos lo que se da en llamar, bueno, todos habéis oído hablar de la posmodernidad, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de la posmodernidad? La posmodernidad murió, ya no existe. Ha sido sustituida por un nuevo concepto que ahora se llama y se denomina la modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Fíjate que un líquido tiene la particularidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente. Por lo tanto, vivimos tiempos líquidos. Dice un refrán por ahí que cuando los diques se rompen, las aguas se desparraman sin control. Y vivimos en una sociedad que ha roto la baraja de una ética normativa, que vive sin ningún tipo de fundamento sólido, donde cada uno hace lo que bien le parece. ¿Cuánto se asemeja esta época a la antigua época del libro de los jueces? Recuerda que el libro de los jueces finaliza diciendo que no había rey en Israel, es decir, gobierno, autoridad, y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día se habla de género fluido, de sexo líquido. Hoy en día uno puede decir que es hombre, pero mañana puede fluir, porque de eso se trata, ¿no? Mañana puede fluir como mujer. Hoy en día se está diluyendo y difuminando tanto la esencia de lo que es un ser humano, que uno ya no sabe. A veces ves una persona y la tienes que mirar 3 o 4 veces porque no te quedó claro si es un hombre o una mujer. Hay una indefinición muy peligrosa que lo que hace es diluir lo que Dios diseñó y lo que Dios creó. Por eso vivimos tiempos complicados. Por eso vivimos en una sociedad que llamamos líquida, en una sociedad que llamamos fluida, donde hay, como decimos ahí,
una mentalidad automática, una cultura de lo rápido, de lo inmediato. Fíjate, en la Edad Media el tiempo se medía por horas. Posteriormente empezó a aparecer el minutero. Luego apareció el segundero. Y a día de hoy se realizan operaciones en nanosegundos. Todo va muy a prisa. Vivimos con una mentalidad automática. Antes existía lo que se llamaba la mentalidad catedral. Fíjate, la catedral de Westminster en Inglaterra tardó 800 años en construirse en diferentes etapas. Y los que participaban en la construcción sabían positivamente que ni ellos ni sus nietos iban a ver terminada la catedral, pero se sabían formando parte de algo, tenían una visión a largo plazo, se llamaba visión catedral. Hoy en día, ha sido sustituido por lo que se llama la visión cortoplacista. El aquí y el ahora, el muerto al hoyo y el vivo al buey. O pongámoslo en cristiano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Todo va muy a prisa, hay una auténtica aceleración de vértigo. Nadie quiere pagar el precio de lo que cuesta conseguir las cosas. Dios, precisamente, es un Dios de procesos. Pocas cosas suceden de forma automática, echar moneda y obtener producto. En la vida cristiana, la inmensa mayoría de las ocasiones y del trato de Dios con nosotros es a través de procesos. Recuerda que Dios no da frutos, Dios nos da semillas que hay que plantar, que hay que regar, que hay que abonar. Siendo el matrimonio una semilla preciosa. Y hay que regar, hay que plantar, también hay que podar, y eso duele, y así vamos creciendo. Esa es la idea, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir nuestros matrimonios dentro de lo que también se llama la cultura del Kleenex. Usar y tirar, ¿verdad? La mentalidad utilitarista de utilizar. Fíjate, antes se utilizaban las cosas y se amaba a las personas. Hoy es al revés. Se utiliza a las personas y se ama a las cosas, a las posesiones, a lo material, porque hemos cambiado las tornas, ¿no? Tenemos, por tanto, una mentalidad hedonista que busca el placer, que huye de todo lo que implique sacrificio. Muchos matrimonios viven en clave de lo que se llama un amor humanista, sentimental, emocional, interesado. Mira, España es el segundo país del mundo en longevidad. Esto quiere decir que después de Japón somos el país donde más tiempo se vive. El segundo país del mundo, ¿eh? Fíjate que en España hay más de 20.000 personas, y esto se dice pronto, más de 20.000 personas que pasan de 100 años. Fíjate el dato, ¿eh? No que tengan 100 años, que pasan de 100 años. Ya se está hablando de la cuarta edad, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que España es el primer país del mundo donde el crecimiento vegetativo, es decir, el nuevo reemplazo generacional, es cada vez menor. Las parejas no tienen hijos. La media en España es de 1.3 hijos por matrimonio. Pero te digo algo que es pura demografía. Para mantener el reemplazo generacional necesario para que la civilización no se acabe, se necesita que cada pareja tenga 2.3 hijos por matrimonio. Eso para garantizar el reemplazo generacional. En España no se llega ni al 1.3. Esto es pura matemática. De aquí a unos años, la población española seguirá envejeciendo a un ritmo muy acelerado y además alargando la vejez, pero no habrá reemplazo generacional. Eso es tremendo, ¿no? Y eso está ocurriendo por las políticas antifamilia, por el rechazo a la maternidad que algunos colectivos pretenden imponer en las mujeres, diciendo que la maternidad es algo que relega a la mujer al simple papel de madre reproductora y cuestiones de ese tipo. Y hay tanta falsa política en torno al matrimonio y a la familia que se está acabando y se está destruyendo con el matrimonio, al matrimonio y a la familia. Muchas parejas, lamentablemente, prefieren el bulldog francés porque les da menos problemas y no tienen que andar educando por ahí a ningún hijo, ¿no? Y todo eso es debido a que vivimos en una sociedad tremendamente egoísta, utilitarista, donde se vive un individualismo radicalizado, donde no hay ese concepto
de entrega que normalmente hay dentro del matrimonio. Punto de partida en medio de una sociedad maligna y perversa. Hoy se habla del entorno buca. ¿Alguien escuchó hablar del entorno buca? Es un término bastante novedoso. El entorno buca responde a las iniciales, sería en este caso en inglés, de un mundo, fíjate, buca, un mundo volátil, incierto, uncertain en inglés, complejo y ambiguo. Hoy se vive en lo que en sociología ya se denomina el entorno buca, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, fragilizado. Se parece mucho a lo que Salomón trabaja en el libro de Eclesiastés, donde todo es vago, pasajero, vanidad. Ahí, en ese mundo es en el que nos ha tocado vivir, en esa sociedad líquida, con ese individualismo radical, ¿no? Con la ideología de género a la cabeza, el invierno demográfico que se está viviendo donde no hay reemplazo generacional, el adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas, eso es tremendo. Hoy en día ya se habla de la colonización ideológica de nuestros hijos y nuestros nietos corren el riesgo de ser adoctrinados por políticas que ya se han inmiscuido en los colegios y en los institutos y que hablan de cosas que son absolutamente contrarias, ya no digo a la palabra de Dios, sino a la biología más elemental. Y en ese mundo estamos. Y con esas complicaciones tendremos que aprender a ir hacia adelante, ¿no? La cultura del aborto, la desvalorización del matrimonio, la maternidad, el feminismo radical, la crisis de la masculinidad, la influencia cultural del cristianismo se extingue. La influencia cultural del cristianismo se extingue. Europa fue un continente fundado sobre bases cristianas. Los países del norte de Europa, con tradición protestante, donde la ética de la palabra llegó al pueblo llano, porque fueron los países donde se permitió la traducción a las lenguas vernáculas de los países del norte de Europa, fíjate qué interesante, son más ricos que los países del sur de Europa, de tradición católico-romana, donde nunca se permitió la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, porque eso era una herejía, y la Biblia solo estaba en poder de las clases eclesiásticas. Pero en los países del norte de Europa de tradición protestante, la ética de la palabra llegó al pueblo llano, y la verdad genera riqueza, y han sido siempre países más prósperos. Pero con uno y con otro, Europa siempre fue un continente con bases judeocristianas. Pero hoy en día vivimos una influencia cultural que pretende la extinción. Hace poco a una amiga nuestra le preguntaron, bueno, ella iba a un cursillo donde estaban 6 o 7 haciendo un curso y el profe empezó a preguntarle, bueno, pues, cuáles eran las creencias de cada uno, ¿no? Pues mire, yo creo en no sé qué piedra de tal, mira, qué interesante, una piedra, una cosa. No, mire, yo creo en los ovnis, yo creo en tal, y usted cree. Y cuando llegaron a nuestra amiga, ella dice, mire, yo soy cristiana, yo creo en Dios. ¿Cómo? Y se la quedaron mirando como si estuviera diciendo algo muy raro, ¿verdad? Porque hoy en día no es que no se crea en nada, es que se cree en cualquier cosa, menos en el cristianismo oficial. Ese hay que destruirlo, ese hay que aniquilarlo, porque ya no sirve, ¿no? Entonces, lamentablemente, vivimos en una sociedad y existimos como iglesia y como matrimonios en una sociedad con características realmente complicadas. Y encima de las características de una sociedad complicada nos llegan nuestros propios conflictos y nuestros propios fantasmas personales, ¿verdad? Los conflictos, ¿por qué vienen generados? Acabamos de ver características de la sociedad, problemas de la sociedad, y ahora vamos a ver problemas del matrimonio, ¿no? Y entre una cosa y otra, parece que tenemos que andar con la cabeza medio a flote, porque de pronto se nos complica bastante, ¿verdad? Pero hay esperanza y mucha además, ¿eh? Los conflictos, ¿por qué vienen generados? Por todas esas cuestiones. Por nuestra propia mochila generacional, algo ya hemos mencionado. Muchos conflictos vienen generados por lo que hemos vivido en el contexto de nuestra familia origen y que conformó parte de lo que hoy en día somos. Muchos conflictos vienen generados por las propias diferencias de género entre el hombre y entre la mujer, que las hay
y muchas. Quizá veremos alguna. Los conflictos y los problemas vienen generados por nuestros propios y distintos conceptos de normalidad y también, evidentemente, por diferencias culturales. Todas estas cuestiones son cuestiones muchas externas, pero que generan roce y tensión en la pareja. ¿Alguno de los presentes tiene un matrimonio donde haya personas de dos culturas, uno de España y otro de otro país? O Davis, que aunque tiene raíces asturianas, es de Venezuela, ¿no? Y tu esposa es De Madrid. no solo española, sino encima de Madrid, claro. Estoy seguro, Davis, que eso os tuvo que haber creado, y de Real Madrid, ¿no? Os tuvo que haber creado algunas tensiones, porque las culturas son muy distintas. Había alguien más por ahí, ¿no? De culturas distintas. ¿De dónde venís? De España y de Rusia. De España y de Rusia. Sí. Claro, con todas las diferencias que eso conlleva, ¿no? María del Mar y yo vivimos un año en Honduras, en Centroamérica. No te lo vas a creer, pero en Honduras a los niños les dicen los cipotes. Claro, el cipote es una forma un poco despectiva de hablar del pene. Entonces, cuando María del Mar y yo llegamos a Honduras en el año 95, ya llovió, pues en la iglesia, hablando con los hermanos de la iglesia, llegaba una parejita, ¿qué tal? Bien, el cipote, y de todo lo dejé en casa. Lo dejé en casa. Claro, las diferencias culturales, cuando somos de países distintos, pueden generar tensiones, ¿no? Distintas formas de entender, costumbres, incluso comidas. Pero fíjate que aún María del Mar y yo, siendo del mismo país, teníamos grandes diferencias culturales, porque ella es del sur, de Pontegenil, Córdoba, y yo soy del norte, de Asturias. Entonces, claro, yo a esto le digo zapato. Pero María del Mar, que es de Córdoba, a esto le dice zapato. ¿Vale? Entonces, siendo recién casados, paseábamos por Barcelona. María Jesús, yo un día fui contigo a Barcelona a comprar una bicicleta estática, ¿te acuerdas? La bicicleta estática que compré, ¿te acuerdas, no? No, ya no te acuerdas, que hace mucho tiempo. Sí, yo me acuerdo. Fuimos a la zona franca, que es una zona de Barcelona donde se supone que las cosas son más baratas porque no pagan aranceles y demás. Y María del Mar, llegando a una tienda de regalos, en el escaparate de la tienda, María del Mar me dice, mira, un pozo. En cordobés, un pozo. Claro, para mí, un pozo, yo lo único que entendía, ahora ya tengo un poco de experiencia, ¿no? Lo único que entendía en aquellos tiempos por pozo es que cuando yo me tomo un buen café, era el pozo del café. Y yo decía, un pozo, pero yo no veo ningún pozo. Claro, ella quería decir un pozo, porque había un regalito, como de cobre, de latón, que era un pozo de agua, con su curvita, su roldana, su cubito, un pozo. Pero claro, yo no lo entendía. Vamos, que el famoso pozo lo compramos y ahí lo tenemos en casa. Como recuerdo de nuestra primera diferencia cultural, aún viviendo en el mismo país, ¿no? Por lo tanto, muchas de nuestras tensiones al principio de la relación de pareja pueden venir determinadas por el pasado y por la cultura principalmente, ¿no? Esas cosas luego se van puliendo y uno va enfrentando otras situaciones, pero al principio suele pasar así, diferencias culturales. ¿Por qué es difícil la relación en el hogar? Por una razón muy simple, porque dentro de nuestras casas no tenemos que mantener las reglas sociales de educación. O dicho de otra manera, fuera de nuestros hogares, todos aparentamos ser muchísimo más maduros de lo que en realidad somos. Esta es la realidad. Puedes ir a la iglesia el domingo y a lo mejor se te acerca una hermana y te dice, ay no, tu marido, pero qué bella persona, ay, siempre con una buena actitud y tal. Y tú para tus adentros, ya, si lo veías en casa. Porque dentro del hogar, es decir, puertas adentro, siempre se manifiesta la parte más infantil de nosotros mismos. Es decir, el niño emocional e inmaduro que todos llevamos dentro tiene tendencia a tomar control no de las relaciones sociales, sino de las relaciones familiares. Y esa es la realidad.
Podemos parecer muy amables, muy políticamente correctos, muy socialmente educados, pero cuando llegamos a casa y nos quitamos la chaqueta y nos quitamos el maquillaje y toda esa cosa, queda lo que en realidad somos. Y no es que seamos hipócritas, no. Lo que pasa es que en el hogar, o el hogar tiene la particularidad de revelar aquellos aspectos que tengo que cambiar y que tengo que mejorar. Fíjate que Corintios 13, que es el capítulo que habla del amor, por cierto, Corintios 12, el último versículo que da paso al 13, dice: mas yo os muestro un camino más excelente, la preeminencia del amor, y desarrolla el amor, ¿no? Por lo tanto, el amor como un camino, ¿no? El que ande en el camino. Pero hay un versículo en Corintios 13, el capítulo que habla del amor, que lo mencionamos poco. Y es ese versículo que dice, Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé a un lado lo que es de niño. Ese es un versículo muy importante. Porque hay una parte emocional inmadura de niño que sale en la relación matrimonial. Por eso cuando era niño hablaba con él, mas cuando ya fui hombre, dejé a un lado lo que es de niño. Esa palabra en griego es katargeo, significa expulsar, significa echar fuera la parte emocional e inmadura que tiene tendencia a tomar control de las relaciones sociales. No, ahí todos del hogar, del hogar. Por eso que no te extrañe si en el contexto del hogar a veces te sale no la mejor de las actitudes y a veces te sale no las mejores palabras con tu pareja. Es normal, pero no es normal. Es normal porque va a ocurrir, pero no es normal que se normalice. Sale para evidenciar que hay cosas que pulir, para evidenciar que hay situaciones que trabajar. Hierro con hierro se aguza, dice la palabra. Por eso tu pareja, mira qué interesante, tu pareja es colaboradora con Dios en tu proceso de santificación. Mira lo que estoy diciendo. Todos necesitamos un tú que nos contraste y todos necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos libre de nosotros mismos y que nos diga lo que no estamos haciendo bien. Y ese derecho lo tiene tu pareja sobre ti. Ese es el principio del sometimiento. Ahí en Efesios 5 al empezar, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes lo que es el sometimiento? Es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Y crecemos en la relación matrimonial, crecemos cuando somos confrontados por otra persona que nos hace bien conscientes de nuestra parte inmadura y de nuestra debilidad. Y como el Señor no completó su obra en nosotros, somos colaboradores con Él en el proceso de santificación de nuestros cónyuges. Esto es una realidad. Así crecemos, a través de roces, de tensiones, de aprender, de ir dando más que recibiendo, de entender que el concepto del amor consiste en bendecir, en dar, en aportar. Esa es la realidad. Pasa que el amor, digamos que el mundo nos vende, es todo lo contrario, es un amor egoísta de obtener. Esa era la mentalidad del joven rico, ¿no? Una mentalidad mercantilista, muy del mundo. ¿Qué más me hace falta para obtener? No, la vida cristiana no consiste, vende todo lo que tiene, ya no quiso. Porque la vida cristiana no consiste en dar, no consiste en recibir, sino en dar. No consiste en acumular, sino en despojarnos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y ese es un concepto duro y complicado de aprender. Pero el amor ágape, que es el que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros, exige que nos demos, exige que nos entreguemos. Y así es como vamos creciendo, ¿no? Y como va ganando un concepto que luego María del Mar explicará, que es muy interesante. Por tanto, surge lo inmaduro de nuestro carácter, dejando a un lado lo que es de niño. Bien, ¿por qué la comunicación es necesaria? Porque somos seres relacionales, porque no fuimos diseñados para vivir en soledad. Ya lo dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para vivir en soledad. Nos necesitamos
parte de lo que tú y yo somos, parte importante es imagen de Dios. Y Dios, en su esencia, son tres personas relacionándose a la perfección. Ese elemento relacional está casi genéticamente instalado en cada uno de nosotros. Y somos seres que nos necesitamos, que no fuimos diseñados, ¿verdad?, para vivir en soledad. Cuando María del Mar y yo pastoreábamos en Mallorca, pastoreamos 5 años allí, nuestro hijo tendría, no sé, 4 o 5 años. Para su cumpleaños, nuestro hijo se llama Noel, Noel quería que le compráramos un pajarito. De manera que fuimos a la tienda de animales y Noel señaló una jaulita llena de unos pájaros que le dicen agapornis, o pájaros del amor o inseparables. Y Noel, nuestro hijo, dice: papi, mami, quiero ese. Y señala uno verde, rojo, muy bonito. Y vamos al señor de la tienda y le decimos: miren, nos da ese pajarito. Y entonces el hombre dice: ay, qué pena, mire, es que ese pajarito ya se emparejó. Y estos pájaros tienen la particularidad de que cuando se emparejan no los podemos separar porque se mueren. Yo pensé para mis adentros: el tipo no es negociante ni nada, quiero vender negocio el mallorquín. Bueno, pero ya sabes que lo que no haces por un hijo. Total que compramos los 2 pajaritos, la jaula. El primer día Noel le dio de comer, pero al tercer o cuarto día se le quedó la puertecita de la jaula abierta. Y un agaporni se fue. 3.000 pesetas aquella, volando. Y Noel: papi, ¿para qué se escapó, hijo? Ya poco podemos hacer. Aprende la lección. Tienes que tener cuidado, cerrar bien la jaula. No pasaron ni 3 días, la jaula estaba en el patio, que escuchamos un día de buena mañana, hay un alboroto, un jaleo ahí, un piar de pájaros. ¡Qué sorpresa! Cuando vamos a mirar la jaula, que tenía unos barrotes así, ¿verdad? Y vemos al agaporni que estaba fuera, oye, intentando entrar, y su compañera festejando y aleteando. Y dije: ¡wow! El tipo de la tienda tenía razón. El pájaro prefiere la esclavitud, pero con su compañera, a la libertad solo. Como 7 o 8 meses después, se escaparon los 2 pajaritos. ¿Tú crees que volvieron? Ya sabes. ¿Verdad? Juntos y libres, bueno, ya. Y esos pajaritos nos hicieron bien conscientes de que la relación de pareja es igual. Nos necesitamos. Pasa que nos pasa como los erizos. Cuando llega el invierno, los erizos reducen su temperatura corporal para hibernar y para darse calor en los duros días de invierno se juntan el uno al otro. Pero el erizo tiene unos pinchos. Entonces depende de cómo se complementen, pueden ocurrir 2 cosas. O que se pinche bien la vida, o que se den calor. Pero para darse calor es un ejercicio que lleva tiempo, ¿eh? No es fácil. Nuestra relación matrimonial es muy parecida. Somos como esos erizos. Y en el invierno, que sopla frío y ventoso, tenemos que aprender a estar cada vez más unidos. Hay mucha desunión y problemas fuera, pero no es fácil. Y a veces nos pinchamos. Si te estás pinchando, te aseguro que tienes la opción de complementarte bien. A lo mejor necesitas ayuda exterior. A lo mejor necesitas a alguien que objetivamente te ayude a decidir o a valorar o a arreglar o por lo menos a visualizar la solución en tu historia. Pero un signo de madurez en toda pareja que se esté haciendo daño es pedir ayuda a tiempo. Es un signo de madurez. María Américo lo hemos tenido que hacer. Y en momentos de nuestra relación hemos tenido que pedir ayuda, ¿verdad? De manera que no fuimos diseñados para vivir en soledad, solo existimos en función de otros. ¿Y por qué la comunicación es difícil? Ya pronto vamos a hacer un descansito, ¿eh? Bien, ya lo hemos dicho en realidad, no somos iguales, somos complementarios. Y la idea de complementario tiene mucho que ver con ese concepto que no está bien, es un refrán que no está bien dicho, ¿no? Todos hemos oído escuchar que cuando a veces uno busca pareja, dice: voy a buscar mi media naranja. Se dice eso, ¿verdad? Ese es un mal concepto de lo que implica la relación matrimonial, por una razón muy simple.
Porque si tú eres media naranja, no puedes buscar otra media naranja. Eso sería un fracaso total. Tendrás que buscar media pera, media manzana o media piña. Nunca buscas, cuando buscas pareja, a alguien igual a ti. Nunca. Mira, si tú eres una persona tímida, reservada, tú no te buscas otra persona tímida y reservada porque eso sería un muermo de matrimonio. Tú te buscas no lo que ya tienes, sino lo que te falta. Y esto no lo piensas, es natural. Por tu personalidad, si eres tímido, callado y reservado, naturalmente tu tendencia va a ser buscar una pareja más abierta, más extrovertida, más comunicativa. ¿Para qué? Para complementarnos. Para que aprendamos a beber de lo bueno del reservado y del calladito y también de lo bueno de la más comunicativa y social. Siempre es así. Siempre buscamos el complementario, aquel que nos complementa en lo que nosotros no tenemos, ¿no? Porque evidentemente pretendemos y lo que queremos es que la relación gane. Por eso no busco lo que ya tengo, sino lo que me falta. Los hombres son ostras y las mujeres palancas. Bueno, ese es el título de un libro, pero ese también es uno de los capítulos de nuestro libro Tu matrimonio sí importa, donde trabajamos las diferencias entre el hombre y entre la mujer. Una ostra, como sabemos todos, es un molusco que anda por ahí, por el fondo del mar, y cuando la ostra está abierta, mostrando su parte orgánica, la parte orgánica de una ostra es muy débil, muy vulnerable. ¿Sabes lo que ocurre en el mundo natural? Que de pronto llega un granito de arena molestón y se instala en la parte orgánica de la ostra. La ostra hace dos cosas. Primero se cierra y después, para defenderse de la agresión de ese granito de arena, la ostra comienza a segregar una sustancia nacanina con la que va recubriendo el granito de arena, que al contacto con el oxígeno y el agua se va endureciendo y que al cabo de un largo proceso de 1 o 2 años acaba convirtiéndose en una perla. Comenzó como un problema, pero bien trabajado y en un proceso acabó convirtiéndose en una perla. Y en la relación matrimonial muchas cuestiones comienzan como granitos molestones de arena. Y si los sabemos trabajar bien, pueden convertirse en perlas de unidad. Y esa es la esperanza para todo matrimonio, que pase por situaciones complicadas de abierto enfrentamiento o de una rutina que ya los mantiene cada uno en su lío particular de egoísmo. En ambos casos hay que trabajar la relación, porque siempre podemos ganar perlas de unidad de situaciones complicadas que en principio nos mantienen en desunión, en problemas. Todo eso bien trabajado nos ayuda a ir consiguiendo ese componente de la unidad. Los hombres son ostras y las mujeres palancas. Davis, ¿tú sabes cómo se llaman en Asturias a esos hierros curvados por abajo que tienen punta bífida? Sí, patas de cabra. Una pata de cabra, una palanca. Pasa Damari, que nos parecía un poco feo comparado a la mujer con una pata de cabra, ¿no? Nos hemos puesto palanca. Pero esa es la idea. ¿Qué es una palanca? Es un hierro curvado en ambos extremos con punta bífida que sirve para abrir algo. Si el hombre es como la ostra, no tanto por generar perla, en el sentido de que los hombres somos muy cerrados y herméticos en lo que son nuestros sentimientos. Pero una mujer necesita establecer un puente de comunicación con su marido y averiguar qué pasa del castillo interior. Pero muchos maridos, y me incluyo, somos personas que nos cuesta abrirnos en el plano emocional. Y eso genera muchos roces y tensiones en la pareja. Por eso muchas parejas caen en el error de que cuando el hombre se cierra, ella como buena mujer es como una palanca que quiere abrir, investigar y saber lo que está ocurriendo. Pero cuanto más exige ella, más se cierra él. Y muchas parejas caen en una dinámica enquistada, donde el hombre no suelta prenda y donde ella no para de exigir. Y eso lamentablemente ha llevado a situaciones muy complicadas a muchas parejas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que la mujer necesita comunicación, el hombre tiene que aprender eso. Tú y yo, como varones, podemos estar toda una tarde en nuestra casa sin abrir el pico, sin decir nada, y nuestro mundo está bien. Pero si tu esposa se tira toda una tarde entera en casa sin decir nada,
te aseguro que algo te pasa. ¿Vale? Somos muy diferentes, ¿no? Y tenemos que aprender a complementarnos en todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, y finalizo para que tengamos el descansito, ¿eh? Ya es la hora. Tenemos cosmovisiones muy distintas. Bueno, hubo un libro escrito hace muchos años ya que se titulaba Los hombres son de Marte, recuerda, y las mujeres de Venus, escrito por un psicólogo que se llama John Gray, estaba viejito ya, y desarrollaba el concepto de que hombres y mujeres somos completamente distintos. John Gray abrió la puerta a todo el tema de las diferencias entre el hombre y la mujer. Tú miras en YouTube y no paras de ver vídeos que te explican cómo es el cerebro del hombre, cómo es el cerebro de la mujer. Dicho de forma rápida, y muchos ya lo sabréis, el cerebro de un hombre es compartimentalizado. Así nos creó Dios, ¿eh? Como cuando vas a correos a echar una carta y ves que hay una pared llena de apartados postales, ¿verdad? Las cajitas esas con el número y la mente de un hombre, la cosmovisión de pensamiento de un hombre es así. Es como un panel de apartados postales donde de pronto en una cajita hay trabajo. El hombre se va del trabajo, cierra la cajita, desconecta y entra en hogar. Se va a la iglesia, cerró la cajita de hogar, desconectó y entró en la iglesia. Somos desconectados y una cosa a la vez. La mayoría de los hombres somos así. Vamos, que si tu marido está clavando un clavo en la pared, pregúntale algo y se va a dar el golpe en el dedo seguro, porque nos cuesta hacer más de una cosa al mismo tiempo. Somos muy enfocados a una sola cosa a la vez, ¿no? Por tanto, la mente de un hombre es compartimentalizada y la mente de la mujer, como muchos ya sabéis, es todo lo contrario, es globalizada. Es como un armario ropero, donde ahí está todo, claro, interconectado, ¿no? Entonces, cuando hombres y mujeres entendemos cómo es el nivel de pensamiento de un hombre, que es compartimentalizado, y cómo es el nivel de pensamiento de una mujer, que es globalizado, eso debería de reducir la tensión en la pareja. Pongamos un ejemplo y con esto nos vamos al descanso. Pepe y Pepa. ¿Hay algún Pepe y Pepa aquí? No, ¿verdad? ¿Ustedes son Pepe y Pepa? Ah, yo solo Pepe solo. Vale. Pues Pepe y Pepa se levantan por la mañana y tienen una discusión y no se arreglan. Ya sabes de qué va. Y entonces Pepe se va al trabajo y Pepa también. Pepe, como buen hombre, cerró la cajita del matrimonio, abrió la cajita de trabajo y a trabajar. Pepa, como buena mujer, llega al trabajo y sigue dando. Y mira que insultó a mi madre, y mira que no me pidió perdón. Ella, como el séptimo de caballería, está ahí rumiando todo eso que ocurrió, alimentando, ¿verdad? Llega la noche. Ahora, por la noche, después de cenar y toda la cosa, cuando se van a la cama Pepe y Pepa, Pepe, sobre todo si es un hombre jovencito y demás, cuando se va a la cama Pepe solo quiere hacer dos cosas. O dormir, o eso. Imagínate que no tiene sueño. Y entonces Pepe, con el dedo gordo del pie derecho, inicia un acercamiento hacia el lado sur de la cama con la esperanza de que el contacto con ella le anime a eso. Pero cuando Pepa recibe el contacto del dedo gordo de su marido desde el otro lado de la cama, ella se le queda mirando y le dice: ¿tú de qué vas? Hemos discutido en la mañana, no me has pedido perdón y pretendes que tengamos relación. Y tú y yo nos quedamos con cara de póker diciendo: ¿pero qué pasó? Para nosotros, la historia de la mañana pertenece ya a la prehistoria. Para ella no, porque es globalizada. Por eso, una comprensión de cómo normalmente funcionamos a ese nivel de cosmovisión debería de reducir la tensión en la pareja. Pero tu marido no es así porque sea Pepe, Roberto, Manolo, es que es hombre. Y tu esposa no es así porque sea Rosa, Marta o María, es que es mujer. Y normalmente hay diferencias genéricas que cuando aprendemos a entenderlas, comprendemos mejor a nuestra pareja y somos más capaces de entender el porqué de tal o cual reacción. Bien, con esto estamos ya prácticamente en las 6 de la tarde. ¿Perdón, querida? Sí. Después... Sí, efectivamente. Bueno, nos queda una diapositiva, la ponemos, relativa a la visión global y a la visión compartimentalizada del hombre.
Entonces, esto es un hombre y una mujer que van al centro comercial, tienen que ir a H&M. Esta es la música del... Esa es la de 007, Vlad, efectivamente. Entonces, el hombre, mente compartimentalizada, va al centro comercial, llega a H&M, compra lo que tenga que comprar, coste 30 euros, tiempo 12 minutos. Tiro fijo, va lo que va. Compartimentalizado. Ahora llega la mujer, visión globalizada. Entonces la mujer llega, se da el paseíto, evidentemente hay que tomar su cafelito antes, continúa la visita y finalmente llega a H&M, ¿no? Coste 150 euros. Bueno, aquí rompo una lanza en favor de la mayoría de las mujeres que suelen ser buenas administradoras. Cuidado. Yo a veces no sé muchas cosas y María del Mar me dice, pero no sabes ni lo que vale esto. Digo, no, a veces no me entero, ¿no? O sea que en ese sentido negamos esto, ¿no? Porque no suele ser así. Y finalmente, esto es cómo somos los hombres, que tenemos solo un botoncito, o estamos apagados o estamos encendidos, y cómo son las mujeres que tienen graves, medios, agudos, modulares. O sea, nosotros somos muy simplones y ellas a veces muy complicadas, ¿no? Pero lo bueno es que podemos complementarnos. Bien, dicho lo cual, tomamos que 15 minutos, 20, ¿cómo es la cosa? Sí, 15 minutos. 15 minutitos de descanso y retomamos para la última hora, ¿de acuerdo? Podéis levantaros, ir al baño y 15 minutos.